we've read about real. And that's what SpaceX is all about. It's to take the fiction out of science fiction and create an exciting, inspiring future for everyone. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean, literally you. If you watch, whoever you are watching this, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars, and ultimately beyond. Amigos, y como estábamos viendo, finalmente lo que se había mencionado desde hace varios días ha sucedido. SpaceX ha hecho su salida en bolsa, en lo que promete ser una de las salidas en bolsa más grandes de la historia, con una expectativa de recaudación de $75 billones. Así es, Elon Musk y compañía han puesto a disposición del mercado acciones para nuevos inversores. Pero esto no se detiene acá. Se espera que en las próximas semanas se anuncien las salidas en bolsa de dos grandes compañías también, como lo son OpenAI y Anthropic, en lo que parece ser un cambio radical en las salidas a bolsa de todo Wall Street. A raíz de estos eventos y de estas futuras salidas a bolsa, además de la de SpaceX, cabe preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿invertir en estas acciones en sus salidas en bolsa son inversiones realmente inteligentes en estos momentos? Y dos, si yo no voy a invertir en estas acciones, ¿de qué forma estas salidas a bolsa de estas grandes compañías podrán afectar mi cartera de inversión? En el video de esta semana vamos a tratar de responder a estas preguntas y también vamos a entender qué son las salidas en bolsa, las famosas IPO, y cómo tenemos que tener cuidado a la hora de invertir en estos momentos. Así que quédate en el video de esta semana y avancemos. Mis queridos amigos, empecemos respondiendo la primera pregunta sobre invertir en una salida a bolsa. ¿Es realmente una inversión inteligente? Para ello, primero tenemos que entender qué son las famosas IPO o salidas en bolsa, y específicamente vamos a ver cuál es el concepto que manejan dos de los grandes inversionistas del mundo, como lo fueron Benjamin Graham en su tiempo y su pupilo, en este caso Warren Buffett. ¿Qué es lo que piensan ellos sobre las IPO y qué cuidados deberíamos tener si pensamos invertir en este tipo de salidas a bolsa? Benjamin Graham, en su libro El inversor inteligente, expresó que las empresas suelen salir a bolsa cuando las condiciones son favorables para los vendedores y no necesariamente para los compradores, o lo que entenderíamos como los accionistas. Su filosofía podría resumirse así en torno a las IPO. Las acciones se venden más agresivamente cuando están caras. En su libro El inversor inteligente, Benjamin Graham advirtió que las IPO suelen venir acompañadas de mucho optimismo, publicidad y valoraciones elevadas. Él prefería empresas ya cotizadas con historial financiero lo suficiente para poder analizar y saber si eran una buena inversión o no. Por su parte, su exalumno, nada más y nada menos que Warren Buffett, expresó de forma más directa lo siguiente sobre las IPO y decía, en una de sus frases célebres, que las IPO es casi una ley, que las IPO son malas inversiones. El razonamiento que planteaba Warren Buffett al respecto de las IPO era el siguiente. 1. Las IPO son organizadas por bancos de inversión que trabajan para el vendedor, no para el accionista. El objetivo es obtener el mejor precio posible para los accionistas que venden. Y 3. Si alguien intenta vender algo,
el precio más alto posible probablemente no sea el mejor momento para comprar. Buffett suele decir que prefiere comprar negocios excelentes años después de su salida a bolsa, cuando el entusiasmo inicial desaparece. Vamos, no hay que ser ingenuos para saber que las empresas no salen a bolsa porque quieran que tú te hagas millonario con sus acciones. Sencillamente lo hacen porque beneficia a la empresa, beneficia a los fundadores y beneficia a los primeros accionistas que estuvieron en la organización desde su fundación. Específicamente, las salidas en bolsa también generan 6 objetivos muy claros que toda empresa o organización persigue cuando sale a bolsa. Uno de esos factores es levantar capital para crecer, que es la razón más legítima. La empresa vende acciones nuevas y recibe efectivo que puede utilizar para construir fábricas, contratar personal, expandirse internacionalmente, financiar investigación y desarrollo. Otro de los puntos por los cuales se sale a bolsa es para dar liquidez a los primeros inversionistas. Esta es una de las razones más comunes. Usualmente, antes de una IPO, los accionistas típicos eran los fundadores, capital de riesgo, los private equity o los empleados con stock options. Otro de los puntos, el tercero, es crear una moneda de adquisición. Las acciones pueden utilizarse para comprar otras acciones. Por ejemplo, una empresa que vale 100.000 millones en bolsa puede comprar una empresa de 5.000 millones pagando con acciones en lugar de pagar con efectivo. Cuarto, salir en bolsa mejora la reputación y visibilidad. Cuando se cotiza en bolsa, se genera mayor cobertura mediática, mayor reconocimiento de marca, la confianza de clientes y proveedores y hay atracción de talento. Quinto, permitir programas de compensación para empleados. Muchas empresas tecnológicas hoy en día, parte de su remuneración hacia sus empleados la da en forma de acciones. Si las acciones cotizan públicamente, son más fáciles de valorar y son más fáciles de vender y esto ayuda a atraer talento a la organización. Y 6, quizá el objetivo más peligroso que Benjamin Graham ha reflejado es aprovechar una valoración elevada. Las IPO suelen ocurrir cuando el mercado está optimista con respecto a esa empresa, el sector está de moda o los inversionistas están dispuestos a pagar múltiplos muy altos. Específicamente, las salidas en bolsa no se hacen en cualquier momento. Se hacen aprovechando uno de los sentimientos psicológicos más importantes que muchas veces juegan en contra de los inversionistas. Y es el famoso FOMO. Sí, exactamente. El que vimos en videos anteriores, que es el miedo a perderse de una oportunidad. Cuando los inversionistas sienten que se pueden estar perdiendo una oportunidad de enriquecerse, donde entra la avaricia, como lo dice Warren Buffett, están dispuestos muchas veces a pagar precios por acciones donde su valor intrínseco quizá no es el que refleja su precio de cotización. Y aquí es donde hay un peligro muy importante con las salidas a bolsa. Típicamente, las salidas a bolsa, después de 6 meses, muchas de ellas caen en su cotización, haciendo que los accionistas pierdan cantidades enormes de dinero, a no ser que estén dispuestos a soportar muchos años hasta que la cotización vuelva a elevarse hasta el precio inicial de compra. Esto lo vamos a ver cuando estemos respondiendo la segunda pregunta del video del día de hoy. Hemos aprendido qué son las IPO, cómo es que se dan y por qué se dan. Ahora entendamos cómo las salidas en bolsa que hizo SpaceX en los días pasados y las que eventualmente se darán en el caso de Anthropic o de OpenAI son importantes de analizar. Empecemos por SpaceX. SpaceX es una compañía que está saliendo a cotizar en bolsa con una capitalización de mercado de 1.77 billones de dólares, o lo que sería en inglés 1.77 trillions. Y una cotización de sus acciones en sus inicios, cuando salió a la bolsa, $135 por acción. Hoy en día se encuentra entre 160 a 170 dólares por acción. Eso ha hecho que muchos inversores hayan ido de buenas a primeras a comprar las acciones de SpaceX. Y pensando en un sentimiento que se tiene en estos momentos, el tema de los viajes espaciales, de la IA, de la forma en la que vamos a modificar nuestra forma de trabajar, se han puesto de moda. Y eso ha impulsado a muchos compradores de acciones que compran estas acciones sin tomar en cuenta la valoración en sí misma de la compañía.
Un dato importante de entender es que SpaceX al día de hoy todavía está en números rojos. De hecho, SpaceX viene de una pérdida de más de 4.900 millones de dólares y sigue perdiendo dinero. Todavía no es una compañía rentable, lo cual nos dice que los accionistas no están comprando una empresa, sino están comprando específicamente una valoración. Hay que tener mucho cuidado en esto. SpaceX, pues sí, puede ser una compañía futurista, novedosa, pero hay que entender si realmente vale lo que ha salido a cotizar en bolsa. Estamos hablando de que estas compañías, calcular un PER es muy difícil porque vienen de ser compañías privadas donde no hay tanta apertura a sus estados financieros. Entonces muchos analistas lo que buscan es hacer cálculos vía precio, relación precio-ventas, en donde la relación precio-ventas nos puede decir si es una compañía que está cotizando a múltiplos razonables o no. Un dato interesante es que un estudio que hizo la Universidad de Miami en coordinación con la Universidad de Florida identificaron que aquellas empresas que hacían sus salidas en bolsa con cotizaciones mayores a 40 veces ventas terminaban por lo general con cotizaciones de sus acciones por debajo de la cotización inicial de salida a bolsa y permanecían en esos valores durante mucho tiempo. Uno de los ejemplos típicos que podemos encontrar es Meta. Meta en el 2012, o lo que es Facebook, en 2012 cuando salió a cotizar en bolsa por primera vez, salió con un valor de cotización de $38 por acción y 6 meses después su valoración había caído más de un 50%, estaba en el orden de 18 a 20 dólares, lo cual quiere decir que aunque la compañía hoy en día ya se encuentra en valoraciones mayores a 500 dólares por acción, en esos momentos los primeros inversores que compraron en la salida de bolsa perdieron grandes cantidades de dinero. Y aquí hay algo todavía más preocupante. Si queremos pensar en cuánto está cotizando su relación precios-ventas SpaceX, tenemos que mencionar que actualmente la cotización no es de 30, no es de 40, es de casi 95 veces ventas. Lo cual ustedes pueden hacer sus cálculos y pensar si realmente será una inversión inteligente en estos momentos comprar acciones de SpaceX. Con Anthropic y con OpenAI todavía es peor el tema porque como son compañías privadas, específicamente no hay datos financieros confiables para poder hacer una estimación de su PER, de sus precios, de su beneficio por acción, ni siquiera de su beneficio por ventas que sea pues aceptable en este caso. Entonces, es importante que tengamos cuidado a la hora de pensar si vamos a invertir en estas acciones, porque lo cierto del caso es que el sentimiento que reina en el mercado es un sentimiento de euforia por la salida a bolsa de estas grandes compañías, pero que eventualmente nos podría jugar una mala pasada. Lo recomendable sería esperar un periodo de por lo menos 6 meses para ver cuál es la estabilización de la cotización de estas acciones y entender a partir de esa base si es razonable invertir en estas empresas o no es razonable. También hay que considerar que hay un factor en las salidas a bolsa en donde a los fundadores, a los primeros accionistas y a los empleados se les reprime la venta de sus acciones en lo que se conoce como el lock-up, que es un periodo típico que puede ir desde 90, 180 hasta un año de tiempo en donde estos accionistas o fundadores no pueden vender sus acciones y la expectativa de hacer esto es precisamente darle estabilidad al precio de cotización de la acción y que no hayan ventas masivas que puedan tumbar el precio de cotización. Lo cierto del caso es que cuando el lock-up vence, ya sea a 90, 180 o a un año, lo que se haya acordado, es muy probable que hayan caídas del precio de cotización de esta acción, porque todas estas personas que pasaron muchos años esperando poder materializar esas acciones en dinero real, es probable que salgan a vender sus títulos al mercado para poder monetizarlos. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de acciones, esperar un tiempo prudencial para ver la estabilización de la cotización y después con datos reales poder hacer cálculos de la valoración intrínseca real de estas acciones y tomar una decisión interesante. Ahora bien,
Aunque nosotros digamos, no, yo no tengo interés en invertir en SpaceX o en Anthropic o en OpenAI porque es algo todavía muy riesgoso, también tenemos que responder a la segunda pregunta, y es cómo las salidas a bolsa de estas tres compañías van a afectar mi cartera de inversión a futuro. Lo cierto del caso es que eso va a ocurrir y es precisamente lo que vamos a responder en la segunda pregunta del video de esta semana. Así que nos vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta que habíamos planteado es cómo estas salidas a bolsa afectan nuestra cartera de inversión. Entonces, aunque nosotros no invirtamos en estas acciones específicamente, la salida a bolsa que van a generar estas acciones, SpaceX, Anthropic y OpenAI, van a generar un efecto de ventas forzadas en el mercado. Y les explico claramente qué consiste esto. Una salida a bolsa de cualquier empresa no va a generar más dinero. Sencillamente el dinero para comprar estas acciones tiene que salir del mismo mercado. Hay que tener en cuenta que el S&P 500, hay 10 compañías que son las que abarcan casi el 40% del S&P 500 y un poco más de lo mismo es lo que aplica, por ejemplo, en el Nasdaq. Estamos hablando que estas compañías pueden ser Apple, Microsoft, Amazon, hablamos de Tesla, hablamos también de Nvidia, entre otras, que son compañías muy grandes que son las que tienen el mayor peso sobre los índices del S&P 500 o del Nasdaq. Entonces, si SpaceX, que es la que ya salió a bolsa, quiere ingresar con una capitalización de casi $2 billones, eso quiere decir que SpaceX va a pelear por estar entre estas 10 grandes compañías que abarcan el índice como tal, el S&P 500 o el Nasdaq. Y eso implicará no que va a entrar dinero al sistema, sino que más bien todos los inversores que deseen comprar las acciones de SpaceX van a tener que vender acciones de su propia cartera para poder hacer espacio para comprar acciones de SpaceX. Lo mismo con los índices o con los ETFs. Aquellos que se encuentran indexados, pues estos índices tienen que replicar al S&P 500 y eso va a forzar que los índices, para poder incluir ahora a SpaceX, van a tener que vender acciones ya sea de Apple, de Microsoft, de Nvidia, con lo cual estas acciones, al ser vendidas forzosamente, van a caer en su cotización. Ahora, quiero explicarles esto con un ejemplo más claro y real. Entonces, el S&P 500, las 10 primeras acciones son Nvidia, que tiene un peso del 7.8%, Apple, un peso del 6.6%, Microsoft, un peso de 5.0%, Amazon, un 4.2%, Alphabet, 3.5%, Alphabet B, 3.2%, Broadcom, 3.1%, Tesla, 2.4%, Meta Platforms, 2.3%, y Micron Technology 1.6. Quiere decir que SpaceX se va a querer hacer un campo dentro de estas 10 primeras acciones que están en el S&P 500. Eso quiere decir que si uno compra un ETF del S&P 500 pensando que está diversificando entre 500 empresas, la realidad es que cerca del 10% de su dinero, bueno, en este caso, cerca del 40% de nuestro dinero está concentrado en 10 compañías y más de la mitad de ese 40% está concentrado en empresas relacionadas con la IA, ya sea semiconductores y tecnología. En este caso, entonces, si SpaceX llegara a entrar al S&P 500 con una valoración cercana a los $2 billones, habría que entender a cuál de estas empresas se le quitará peso en el índice para hacer espacio a SpaceX. Veamos un ejemplo claro. Si invertimos $10,000 en el ETF más popular, puede ser por ejemplo en el Nasdaq 100, aproximadamente de 5,000 a 6,000 terminarán en solo 10 acciones. Ahora pensemos, imagina que SpaceX sale a la bolsa para entrar al Nasdaq. Entonces, todos los ETFs del Nasdaq tendrían que comprar miles de millones de dólares de acciones muy caras, y ese es el dato importante, que los ETFs para poder replicar al índice tienen que salir a comprar estas acciones al precio que se encuentra en el mercado sin importar la valoración. ¿Okay?
Para hacerlo, venderían pequeñas cantidades de Microsoft, de Nvidia, de Apple, de Amazon, de Meta, de Tesla, de Broadcom, de Alphabet, como lo hemos visto. Ahora bien, si SpaceX entra con un peso del 4%, un ETF del Nasdaq, por ejemplo, 100 millones en activos, tendría que comprar aproximadamente 4.000 millones de SpaceX y ese dinero saldría de las demás compañías del índice. Por eso es que decimos que una salida a bolsa no crea dinero, sino que la demanda viene de la misma oferta de las acciones que ya se encuentran cotizadas en el índice, y esto traería caídas en las acciones para los inversores que coticen o que tengan acciones en su cartera de inversión con Tesla, Apple, Microsoft o Amazon. Y esto es lo que entendemos como ventas forzosas que hacen los ETFs y que afectan nuestra cartera de inversión, aunque nosotros no estemos invirtiendo específicamente en SpaceX o vayamos a invertir en Anthropic o vayamos a invertir en OpenAI. Entonces, para cerrar el video de hoy, a modo de conclusión y de acciones que podríamos tomar para proteger nuestra cartera de inversión ahora que estas empresas van a salir a bolsa y especialmente ahora que ya lo hizo SpaceX, lo que deberíamos tomar en cuenta es que no hay que asumir que el lock-up será un desastre. La mayoría de los inversionistas creen que cuando termina el lock-up la acción se desploma, pero eso no siempre ocurre. Lo que realmente importa es el ratio de acciones liberadas. Por ejemplo, si hay acciones flotantes antes del lock-up de 1.000 millones y las acciones liberadas después del lock-up es de 500 millones, pues lo que tenemos es un impacto moderado sobre el precio de la acción. Pero si el flotante son 1.000 millones y se liberan 9.000 millones, ahí sí tenemos un riesgo importante de desplome de la cotización. La estrategia para mitigar este asunto, bueno, sería probablemente no compres en el IPO, o sea, no compres en la salida a bolsa, en los primeros días de salida a bolsa, no compres acciones. Si estás decidido a invertir en esta empresa, espera normalmente de 30 a 90 días, yo pensaría a 180 días, que muchas veces es el tiempo del lock-up promedio. Y después de terminado el lock-up, tienes que mirar si el precio todavía es un precio razonable, si la valoración intrínseca realmente te da ventaja en este sentido. La estrategia número 2 que deberíamos tener para evitar caídas en nuestra cartera de inversión es mantener efectivo. Si uno cree que SpaceX, OpenAI o Anthropic pueden provocar ventas forzadas en otros nombres de los índices, entonces mantén liquidez. Vende aquellas acciones que no están en pérdida y deja liquidez para tener oportunidades, diría Warren Buffett. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto, los ETFs tienen que vender acciones, vender Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, y esto va a generar que las cotizaciones de estas empresas caigan, lo cual podría ser una ganga a la hora de comprarlas y esperar la recuperación de estas acciones después. Entonces, podrían aparecer oportunidades temporales de compra de acciones baratas, por lo que entenderíamos como compra de acciones de $1 por 40 centavos. Buffett llama a esto, y es algo interesante y chistoso a la vez, Buffett llama a esto esperar con un bat de béisbol en el hombro a que esto ocurra. La estrategia número 3 sería vigilar a los insiders de las compañías. Estamos hablando de los dueños, de los máximos accionistas, de los mismos fondos. Hay que ver quién vende. Si venden fondos de venture capital, si vende private equity, eso va a ser normal, no hay nada de qué preocuparse. Pero si empezamos a ver ventas agresivas de los fundadores, del CEO o de altos ejecutivos, esa es una señal preocupante y alarmante. Y el número 4, que es la favorita que tengo sobre buscar las víctimas de la IPO. La mayoría mira, bueno, debo comprar SpaceX, y la pregunta más interesante podría ser, más bien, ¿qué empresas están siendo vencidas para poder comprar SpaceX? Porque esas empresas que están siendo vendidas van a bajar su cotización a valores probablemente de oportunidad o de ganga, como diría Warren Buffett. Por ejemplo, imagínate que Nvidia caiga un 8%, Meta caiga un 10%, o Microsoft caiga un 7%.
serían verdaderas oportunidades de invertir en esas acciones y esperar la recuperación que a todas luces se va a dar. Y no porque el negocio empeoró, sino porque los fondos necesitan efectivo para poder incluir dentro de su fondo indexado a SpaceX dentro del fondo y poder replicar el índice como tal. Entonces ahí puede haber valor. Y la estrategia número 5 es analizar el PER futuro implícito. Haz el ejercicio con SpaceX. Si SpaceX vale 2 billones, uno debería preguntarse, bueno, ¿cuánto tendría que ganar dentro de 10 años para justificar este precio de SpaceX? Si la respuesta es ilógica, risible, probablemente estamos pagando una acción muy cara para la cual no tendremos expectativas de beneficios a corto plazo. Lo que normalmente Graham haría esperaría a que pase la IPO, ver los primeros resultados después de la salida en bolsa, esperar los resultados al final del lock-up y entender cuál es la primera decepción del mercado, porque cuando hay decepción en el mercado, el precio va a bajar hasta valores que podríamos considerar valores justos o inclusive por debajo del valor intrínseco. Y entonces ahí es donde deberíamos empezar a estudiar la empresa sobre si realmente es una empresa que vale su cotización y que es una oportunidad de adquirirla en ese momento. Entonces, esto es básicamente las estrategias que les propongo o que podríamos considerar para proteger nuestra inversión ahora que se acercan las próximas salidas de Anthropic o de OpenAI y que podamos proteger de alguna forma nuestra cartera de inversión. Entonces, recuerden que si quieren saber más sobre otras acciones, por favor déjenlo en la casilla de comentarios de este video. Si les interesó este video, compártanlo con aquellas personas que les guste hablar sobre temas de inversión, aprender sobre cómo invertir en bolsa. Por favor, suscríbanse al canal, nos ayudaría mucho a poder hacer crecer esta comunidad de inversores informados, a darle difusión al canal y que todos puedan aprender más sobre inversión en bolsa. Y entonces terminamos el video del día de hoy acá. Que esté muy bien y nos vemos la siguiente semana.